Hola, bienvenidos a DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y hoy vamos a ver vocabulario para describir el carácter de las personas. Pero primero, ¿qué es el carácter? Bueno, pues el carácter es la forma de ser, la forma en la que se comporta una persona en su día a día, no en un momento específico, sino en general. Y en esta clase vamos a ver dos puntos. Primero, los dos verbos que podemos usar para describir el carácter, el verbo ser y el verbo parecer. Y segundo, vamos a ver vocabulario básico, específicamente adjetivos, para poder describir a las personas. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con los verbos ser y parecer. Bueno, cuando usamos el verbo ser para hablar de carácter, lo usamos porque sabemos realmente cómo es esa persona. Es decir, la descripción que estamos haciendo de esa persona es porque la conocemos y sabemos realmente cómo es. Sin embargo, si usamos parecer, la connotación es que es nuestra opinión, que es como nosotros percibimos el carácter de esa persona. Y lo solemos usar en conversaciones en las que se habla sobre el carácter de alguien. Uno puede decir que cree que tal persona es simpática y el otro puede decir, pues a mí me parece que no, me parece antipática. Bien, y tanto ser como parecer, como habéis oído, va seguido de un adjetivo siempre, que nos va a describir cómo es la persona. Bueno, primero aquí tenéis el verbo ser conjugado, de nuevo, para que lo repaséis. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. El verbo ser lo vamos a usar así tal cual como lo veis. Y ahora el verbo parecer. El verbo parecer lo vamos a conjugar a la hora de describir el carácter como el verbo gustar. Entonces, como con el verbo gustar, vamos a usar un pronombre. Me parece, te parece, le parece, nos parece, os parece, les parece. Como veis, solo cambia el pronombre. Tenéis una lección sobre el verbo gustar donde se explica este tipo de construcción. Bien, y por ejemplo, podemos usarlo de esta manera. María es simpática. También puedo decir, María me parece simpática. Entonces, María es simpática, yo estoy indicando que creo que su carácter es así, ella es simpática. Y me parece, estoy dando mi opinión sobre cómo la percibo yo. A otra persona le puede parecer lo contrario. Bien, y ahora vamos a pasar al vocabulario básico, que van a ser adjetivos. Vamos a ver 27 adjetivos para describir a las personas. Y comenzamos con simpático. Simpático, simpática. Simpático sería para el masculino y simpática para el femenino. Simpático es una persona que es agradable, que sonríe, que pregunta. Y como veis con María, todo acaba en A. María es ella y acaba en A. Pero si hablamos de Antonio, Antonio es simpático, Antonio me parece simpático, vamos a usar el adjetivo acabado en O porque es un masculino. Los adjetivos se tienen que concordar con el sujeto. Recordarlo. Bien, y ahora os voy a poner siempre el adjetivo contrario, ¿vale? Para que los veáis contrastados. Bueno, tened en cuenta con estos adjetivos que el contrario no tiene por qué ser negativo, son simplemente formas de expresar el carácter de alguien. Por ejemplo, de simpático, lo contrario sería una persona antipática. Antipático, antipática. Significa que es una persona que no habla, a lo mejor no sonríe, contesta de forma muy tajante, no saluda mucho. Una persona abierta, abierto o abierta. Las personas abiertas suelen ser personas habladoras, personas que preguntan, que hacen conversación, que cuentan cosas. Lo contrario sería una persona cerrada. Una persona cerrada es alguien más escueto a la hora de contar cosas, habla menos. La palabra cerrada, sin embargo, también puede tener una connotación negativa en el sentido de que alguien es poco moderno.
Por eso también podemos usar la palabra reservado. Reservado sería muy parecido a cerrado. Siguiente, una persona alegre. Aquí, como veis, alegre es igual tanto para masculino como para femenino. La mujer alegre, el hombre alegre. Algunos adjetivos acabados en E no cambian. El plural llevaría una S, alegres. Una persona alegre es una persona que sonríe, es una persona que está feliz, que da la impresión de que está contenta. Lo contrario sería una persona seria. Una persona seria es una persona menos efusiva, que quizá es menos habladora. Bueno, y luego tenemos tímido y lo contrario, sociable. Las personas tímidas suelen ser personas a las que les cuesta más o que no les gusta hablar con tanta gente, por ejemplo, en una conversación, que les da un poco de vergüenza, ciertas situaciones quizá. Al contrario que una persona sociable, que lo que le gusta es hablar con mucha gente, tener mucha relación con la gente. Lo siguiente sería una persona habladora y una persona más callada. Hablador o habladora son personas que hablan mucho, es decir, personas que conversan mucho y que siempre tienen algo que contar. Una persona más callada es una persona que habla menos y que cuenta menos. Una persona callada no es el adjetivo negativo a una persona habladora. Y lo mismo con tímido o sociable, son simplemente adjetivos que son un poquito opuestos el uno al otro. Bien, este seguro que lo conocéis, la persona optimista y la persona pesimista. La persona optimista, que aquí también es masculino y femenino lo mismo, el optimista, la optimista, son personas que ven todo siempre en positivo, que siempre ven lo positivo de la situación o de las cosas. Los pesimistas es lo contrario. Siempre piensan en la parte negativa, en lo que podría pasar malo, por ejemplo, en cualquier situación. Bien, una persona sincera y una persona mentirosa. Una persona sincera es aquella que siempre dice lo que piensa, su opinión verdadera. Y una persona mentirosa sería aquella que a propósito cuenta cosas que no son verdad, que no son reales. En este caso, mentiroso sí que es un adjetivo muy negativo. Bien, luego tenemos una persona trabajadora, trabajador, trabajadora o una persona vaga, vago, vaga. Bien, una persona trabajadora es una persona muy activa que siempre realiza su trabajo. Al contrario que una persona vaga, que es aquella que no le apetece o que no realiza el trabajo, estudios, lo que sea que debe de hacer. Vago es un adjetivo algo negativo. También se puede sustituir por una persona perezosa, que quizá tiene una connotación menos negativa. También significa que es alguien que no le apetece hacer las cosas, pero es como que le cuesta, pero bueno, al final lo hace. Perezoso, perezosa. Además es un adjetivo divertido porque es el nombre de un animal, de este que veis aquí. Bien, una persona puede ser educada o mal educada. Una persona educada es aquella que se comporta correctamente, que tiene en cuenta a los demás, respeta las normas sociales. Y una persona mal educada es todo lo contrario. Un poco hace lo que le apetece sin tener en cuenta a los demás. Mal educado también es un adjetivo negativo. Las personas también pueden ser pacientes o impacientes. Paciente, impaciente. Una persona paciente es aquella que espera con tranquilidad la resolución de cualquier situación o una cosa tan simple como esperar en la cola, no sé, del banco o de una tienda. Las personas impacientes es lo contrario, son las personas que les cuesta esperar con tranquilidad y se pueden poner impacientes, les cuesta superar esa espera. Luego, las personas pueden ser modestas o pueden ser algo chulas. Bien, una persona modesta es una persona que no presume de lo que tiene o de lo que puede hacer en frente de otros. Una persona chula es todo lo contrario, es aquella que presume de lo que puede hacer o de lo que tiene. Chulo tiene una connotación negativa. También podríamos usar la palabra fanfarrón o fanfarrona. Y por último, las personas pueden ser tranquilas o pueden ser personas nerviosas. Tranquilo, tranquila, nervioso, nerviosa.
Una persona tranquila es una persona relajada, que se toma su tiempo, que no reacciona de forma rápida y a trompicones. Y una persona nerviosa es una persona que, le cuesta estar quieta, siempre tiene que estar haciendo algo, en movimiento. No tiene nada que ver con estar nervioso, ¿de acuerdo? Por eso decimos, es una persona nerviosa, o me parece una persona nerviosa, quiere decir que no para, pero estar nervioso significa otra cosa. Estar nervioso es cuando estás alterado, no puedes parar quieto, pero por una situación. Por ejemplo, si tienes una operación, un examen importante, puedes estar nervioso aunque no seas una persona nerviosa. Bueno, y estos eran todos los adjetivos que quería presentaros hoy. Ahora os dejo un resumen como siempre para que los volváis a leer todos tranquilamente. Parad el vídeo y echadle un vistazo de nuevo. Bueno, como siempre, si queréis practicar, podéis escribir un ejemplo en los comentarios usando alguno de estos adjetivos y haciendo una descripción, por ejemplo, de un personaje conocido. Recordad que en mi página web tenéis entradas de blog, podcast, con los que podéis practicar vuestro español, y si queréis hacer un curso tenéis distintas opciones. Os dejo aquí la página web para que le echéis un vistazo. Suscribiros al canal para no perderos más clases, por aquí os dejo un botón. Y seguid practicando con, por ejemplo, este vídeo que quizá te interese. Nos vemos en la próxima clase.